Pero en una situación de guerra, donde se requieren inmediatamente recursos para financiar una empresa de guerra que es muy costosa, entonces mientras tú esperabas al juez, pues se pasaba un montón de tiempo, ¿no? Entonces el Estado necesita liquidez ya. Y eso ha sido recogido en los procedimientos de cobranza coactiva que están regulados en casi todo el mundo. El Estado hace uso de la fuerza mediante el procedimiento de cobranza coactiva, que se concretan con medidas cautelares sin necesidad de recurrir o pedirle permiso al Poder Judicial. Son procedimientos sumamente expeditivos, sumamente rápidos, siguiendo el debido proceso o el debido procedimiento, porque si no también cabe la queja, ¿no? Ante el tribunal fiscal. Entonces, fíjense que la coactividad es un elemento inherente al tributo. ¿Y por qué? Porque el Estado tiene ese poder de hacer uso de la fuerza legitimada, porque lo que se está cautelando es el bienestar general, lo que se está cautelando es el financiamiento del gasto público. Eso es lo que está en juego. Por eso es que el procedimiento es sumamente expeditivo, rápido. El Estado requiere cobrar ya. Si el Estado no cobra, entonces sus servicios públicos y sus políticas públicas se verían en riesgo, en peligro y por lo tanto la continuidad del Estado y la sociedad como tal, ¿no? Adelante, Nicole, ¿cómo está? Doctor, buenos días. Hola. Entonces, disculpe, nos comentó que se utiliza esta fuerza coactiva porque se trata de financiar para lo que son medios económicos, derechos fundamentales y calidad de vida del ciudadano, ¿no, doctor? Es que usted ya no Bienestar tengo bien. general en realidad, ¿no? Ok, doctor, gracias. Bienestar general, ¿no? Porque si el Estado nos presta servicios públicos eficientes, óptimos, etcétera, entonces nos está garantizando y nos está asegurando bienestar general. Y se está tratando de lograr lo que señala el artículo 1 de la Constitución, ¿no? La persona humana y su dignidad son el fin supremo de la nación y el Estado. Sí, Milagros, adelante. Doctor, disculpe, tengo una duda. Yo tengo entendido que primero te notifican mediante correo o email, ¿verdad? Y el Estado Claro, supuestamente te da una cantidad de días, pero no son muchos, si no me equivoco es una semana. 7 días, Y sí. en todo caso, la persona, o sea, en ese caso, la persona tiene que pagar toda la cantidad de dinero de frente en esos 7 días, es que es una cantidad de dinero fuerte, o el Estado le permite dar plazos o tiene cantidad. Ya, ok, ok. O sea, tiene que pagar por fuerza toda la plata para que no lo embarguen o es por plazos, le da todavía algún tiempo. O sea, es como último ratio esto o como último. Ya, muy buena observación. Mire, va a depender de cada caso en concreto. Por ejemplo, yo indiqué que una de las características del procedimiento de cobranza coactiva es que es sumamente expeditivo y como bien has mencionado, te dan 7 días para pagar, si no, te tragan una medida cautelar como un embargo. Ahora, cabe la posibilidad de que puedas acogerte a un fraccionamiento, en tanto y en cuanto califiques como para tal. Pero si tú no calificas para un fraccionamiento, entonces el Estado simplemente va a ejecutar la medida cautelar. Ajá, entonces depende de cada caso, ¿verdad? Correcto. El Estado tiene, hay todo un procedimiento normado para establecer si accedes o no a un aplazamiento con fraccionamiento o a un refinanciamiento. Es como un banco, ¿no? Cuando el banco, oye, tengo problemas de pago, refinanciame la deuda. Entonces se va a analizar tu perfil de riesgo, si tienes cómo van tus flujos, etcétera. Si tienes garantías o no. Lo mismo hace el Estado. Lo mismo hace las administraciones tributarias, sobre todo SUNAT. Lo que hace es evaluar si cumple los requisitos y eso ya se hace incluso hasta de manera automática, ya por sistema. Si cumples si determinados parámetros, si los cumples, precalificas y puedes acceder al fraccionamiento o al refinanciamiento o al aplazamiento de la deuda. Pero si no, simplemente se ejecuta la medida cautelar y te embargan, ¿no? Ok, Ahora, algo interesante que está a raíz de tu observación es, no bajen la mano si desean participar, ¿eh? Es el tema de que este uso de la fuerza no es confiscatoriedad, ¿ah? O sea, no es un uso arbitrario. Para llegar a un procedimiento de cobranza coactiva tiene que tratarse de una deuda cierta, líquida y exigible. Es decir,
tiene que ser una deuda legítima, es decir, el acreedor, que es el Estado, tiene que encontrarse legitimado para cobrar esa deuda. Realmente tienen que deberle, porque si al Estado no le deben y cobra por cobrar, ahí estamos entrando al plano de la arbitrariedad, por ejemplo. O sea, supongamos, esto sucede muchas veces. Ya pagué la deuda y me trabaron o me iniciaron un procedimiento de cobranza coactiva. ¿Por qué me vas a iniciar un procedimiento de cobranza coactiva si la deuda ya está pagada? Ahí no hay legitimidad para que el Estado inicie un procedimiento de cobranza coactiva. Entonces se solicita la suspensión o la terminación, la conclusión del procedimiento de cobranza coactiva porque la deuda ya ha sido pagada. O de repente, el Estado empieza a iniciar un procedimiento de cobranza coactiva y yo me percato de que esa deuda ya está prescrita. Entonces deduzco la prescripción. Si deduzco la prescripción, ya hay una resolución de una fiscal de observancia obligatoria en torno a ello, se suspende, evalúa el ejecutor coactivo si la deuda está prescrita o no, y si está prescrita, simplemente se termina ese procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Entonces, se entiende que se trata de deudas tributarias ciertas, líquidas y exigibles, para poder el Estado mover toda su maquinaria coactiva y hacer uso de la fuerza de manera legítima. ¿Mm? Fíjense que ahí no estamos hablando de arbitrariedad, confiscatorio, ¿por qué me embargas la cuenta? No, te embargo la cuenta porque me debes, ¿no? Tiene que ser deuda cierta, líquida y exigible, ¿no? Tiene que haber legitimidad, si no, ya entramos pues al plano de la arbitrariedad. Es un punto muy importante. Por ejemplo, ¿no? Ya en un segundito te cedo la palabra. Por ejemplo, ¿no? No tiene que ver con tributos, pero sí está asociado de alguna manera. No sé si ustedes han visto muchas veces por televisión, en las calles, que de pronto vienen los municipales y se llevan los productos de las personas ambulantes. Y están haciendo uso de la fuerza. Claro, Sí, ese uso de la doctor. fuerza tiene que ser proporcional y racional. Pero ¿por qué se llevan las cosas? ¿Por qué? Porque hay normas administrativas que prohíben de repente el comercio ambulatorio en esa zona. O permiten el comercio ambulatorio, pero tienen que estar regulado, cumplir ciertos parámetros, sanidad, defensa civil, qué sé yo. Entonces, si no cumplen esos parámetros, simplemente las consecuencias es la sanción, la incautación o el decomiso de los bienes. Entonces, fíjense que ayer está haciendo uso de la fuerza de manera legítima. ¿Por qué? Porque estoy transgrediendo el ordenamiento normativo. O como cuando una municipalidad con una grúa se lleva el carro, porque lo dejé mal cuadrado, o en un lugar donde no debía estacionar, en una zona rígida. Ese uso de la fuerza es ilegítimo. Si yo, por ejemplo, estaciono el carro en línea amarilla, donde por reglamento de tránsito sabemos que no se debe estacionar al costado donde está pintado de amarillo, yo podría impugnar o cuestionar que el carro haya sido llevado por la grúa. La respuesta es no, porque estoy incumpliendo. Hay un uso legítimo de la fuerza. La arbitrariedad entraría si es que no existiese la prohibición de estacionar ahí. A ese ya es otro tema. Ahí estamos hablando del plan de la arbitrariedad, ¿no? Igual como sucedía en el caso del ejemplo de me pasé la luz roja. ¿Qué voy a reclamar ahí? Me pasé la luz roja. O excedí los límites de velocidad. Por las razones que fuesen. Pero excedí los límites de velocidad. Y por eso me pusieron la fotopapeleta de repente, ¿no? Entonces, es una potestad que tiene el Estado, pero fíjense que no es una potestad absoluta, ¿no? Es una potestad, es un poder que tiene que utilizarlo dentro de los cánones del debido procedimiento administrativo, garantizando, por ejemplo, lo que mencionó su compañera, notificando al deudor. Te aviso que estás debiéndome plata, te doy un plazo para que regularices, por ejemplo. Te notifico, te hago saber. Salvo pues que yo ya tenga un perfil de riesgo tributario tal de que ya no me avisen y de frente me traigan una medida cautelar previa, ¿no? Porque también lo puede hacer el Estado o la administración tributaria en situaciones excepcionales cuando se evidencian pues indicios de evasión tributaria, llevas doble contabilidad, tu situación contable es un desastre, etcétera, ¿no? Sí, Geraldine, adelante. Doctor, usted mencionó que una de las características del tributo era de que el acreedor siempre era el Estado, siempre es el Estado. Correcto, sí. Em, pero en el caso que el acreedor también es el deudor, por ejemplo, en el caso de las municipalidades que deban dinero a la SUNAT, ¿la cobranza coactiva funciona de la misma manera?
Esa es una interesantísima pregunta. Esa es una interesantísima pregunta. Para empezar, ahí debemos mencionar de que el Estado goza de lo que se denomina inmunidad fiscal. Ahora, cuando, por ejemplo, una municipalidad le debe una municipalidad que es una administración tributaria del gobierno de una jurisdicción local, le debe a la administración tributaria del gobierno central tributos, por ejemplo, el 9% de la salud de sus trabajadores, o ha retenido impuesto a la renta quinta y no lo ha pagado al Estado, el Estado no se puede deber a sí mismo. Entonces ahí el tema de la cobranza coactiva entra en un plano sui generis, porque yo mismo Estado no me puedo cobrar a mí mismo. Es decir, yo mismo Estado no me puedo embargar a mí mismo. Entonces ahí funcionan las tesis, entre otras, de la consolidación, como un mecanismo de la extinción de la obligación tributaria. Y ha pasado en varios casos. Ha pasado en varios casos, ¿no? Por ejemplo, los municipios son uno de los mayores deudores tributarios del país, en cuanto a impuestos a la renta retenidos, en cuanto al 9% de la salud, básicamente. ¿Pero por qué dejan acumular? Porque saben que el Estado no se puede cobrar a sí mismo. El Estado no se puede embargar a sí mismo. Partimos de la premisa de que el Estado es uno solo. Yo no me debo a mí mismo. Es decir, es como si yo dijera, yo me presto plata a mí y yo mismo me demando ante el Poder Judicial por la obligación de dar suma de dinero. Es un absurdo, ¿cierto? O sea, yo no puedo prestarme plata a mí mismo y yo mismo incumplirme y yo mismo demandarme ante el Poder Judicial por la obligación de dar suma de dinero, por ejemplo. Y yo mismo pedir una medida cautelar contra mí mismo y que me rematen la propiedad porque no, yo no me pagué mi propia deuda, ¿no? Entonces ahí funcionan, por ejemplo, tesis como de la consolidación, ¿no? Hubo hace unos años también varios casos, por ejemplo, uno que fue bastante interesante fue el de la FAP, ¿no? La FAP tiene un servicio de mantenimiento de aviones y helicópteros, el SEMAN. Y la FAP empezó a prestar servicios, ya no solamente a los aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea, sino también a aviones privados. Entonces, la administración dijo, oye, tú estás prestando un servicio como Estado, pero le estás prestando el servicio a un privado. Y en caso de servicios para el IGB, no interesa si eres sujeto, no interesa, o sea, para determinar si un sujeto, si un ente que no es sujeto del impuesto lo sea, se compara en el caso de servicios si el servicio es similar con el que lo preste un privado. Entonces la SUNAT le dijo, FAP, tú debes pagar IGB. Entonces es el Estado cobrándose al Estado. Entonces, estos tipos de casos normalmente se resuelven, sale una norma diciendo, bueno, que se extingue la obligación por consolidación, por ejemplo, ¿no? Sucedía también con las fotopapeletas del Callao, bastante. Ahí no hablamos de tributos, pero el ejemplo sirve bastante, ¿por qué? Porque yo no puedo ver a mí mismo. ¿Qué pasaba? Que habían patrullas de la policía, ambulancias, etcétera, que pasaban a alta velocidad justamente por el tema de emergencia. Entonces la máquina no distinguía, pues, no decía, este carro es de la policía o desde los bomberos, ¿no? O es una ambulancia. Simplemente tomaba la fotopapeleta y ¡pac! Les lanzaba la fotopapeleta, las mandaba al Ministerio del Interior, las mandaba al cuartel de bomberos, etcétera. Eran multas por exceso de tránsito, de velocidad, unas multas cuantiosas. Entonces al final dijo, oye, eres Estado, no puedes deberte a ti mismo. Además que, por lógica jurídica, y además porque, bueno, estás cumpliendo una función de rol social que es cuidar el orden público, incendio, la vida, la salud y todo lo demás. Entonces es la misma lógica, ¿no? Entonces es muy, muy buena observación. Sí, Jair, adelante. Sí, doctor, buen día. En el caso, doctor, de, digamos, las notificaciones, anteriormente se hacían pues las notificaciones que te llevaban hasta tu casa, ¿no? Física. Ahora con la modernización, todo, me imagino que se hace todo vía virtual, correo electrónico. Pero ¿qué pasa si a la hora de notificar, digamos, hay un error en el correo electrónico, se equivoca el notificador y no te notifica debidamente? Entonces se tendría que llevar sí o sí a cabo la cobranza coactiva, porque obviamente no es culpa de uno que digamos, se hayan equivocado a la hora de digitar el correo electrónico, ¿no? Y te notifican de manera indebida, digamos, no te llegan las notificaciones. Entonces, ¿se haría efectiva la cobranza coactiva
¿O hay alguna manera de arreglar esto y que no se lleve a cabo? Uno como deudor, digamos. Sí, miren, lo que pasa es que en ese caso, en caso de Sunat ya no hay problemas porque la Sunat tiene una propia plataforma y las notificaciones, la mayoría, ya casi todas las notificaciones las hace vía virtual con Acuse. El problema está con aquellas entidades que notifican no a través de una plataforma no tan fiable y que de repente pueden presentar problemas. Entonces ahí el acto de traslación o comunicación de la decisión administrativa hacia el administrado de repente no llega. Entonces ahí tendría que demostrarse de que de repente el sistema de notificaciones empleado por una determinada entidad pública ha presentado fallas. Y ojo, el sistema no de notificaciones, sino el sistema, los propios sistemas fallan. El sistema es una también varias veces ha caído. Entonces tendría que demostrarse que efectivamente hubo fallas en cuanto al aspecto de la notificación. Tendría que irte una queja ante el tribunal fiscal, por ejemplo, si se trata de un tributo municipal o un tributo del gobierno central, que nunca te notificaron electrónicamente, ¿no? Y la administración tendrá que probar que sí efectivamente hubo acuse de recibo de esa notificación. O de repente se demostrará de que ese momento los servidores fallaron, ¿no? Ese es el gran problema que existe con las notificaciones digitales, ¿no? En la física, pues, estaba la firma, ¿no? O se señalaba con una certificación notarial, no sé, se dejó el predio de tal, con suministro tal, dirección tal, de tales características, ¿no? El notificador apuntaba. Pero ahora con el tema del uso de tecnologías, pues hay este tipo de percances que a veces pueden perjudicar los derechos de los administrados, ¿no? Entonces, si yo sé que esa notificación no me llegó y se demuestra además que hubieron problemas en los sistemas informáticos del ente notificador, entonces pues tendrías que accionar vía una queja o impugnar, incluso hasta por la vía del amparo, un procedimiento de cobranza coactiva, por ejemplo, de una naturaleza así, ¿no? Pero es bien complicado demostrar el tema de que hubo, por ejemplo, que salvo que se haya generalizado, ¿no? Como cuando ha sucedido y sacan un comunicado. Ha habido problema de tal hora a tal hora y la gente no pudo presentar sus declaraciones juradas. Cuando es generalizado. Ya, entonces no se comete, no se reputará la sanción por no presentar las declaraciones, ¿no? Pero en el caso coactivo, en el caso de otras entidades públicas, sí hay a veces una suerte de problemas porque no llegan los cargos de notificación o no hay acuse de recibo porque el sistema falló. Entonces ahí siempre es ese problema en donde el derecho del administrado se puede ver conculcado al no conocer la decisión de la autoridad estatal, ¿no? Son los problemas de las tecnologías también, ¿no? La tecnología no es perfecta, en realidad nada es perfecto, ¿no? Muy bien, entonces, sí, Aileen, adelante. Cuéntanos. Ellos están participando, interesante. El último día. Más vale tarde que nunca. Adelante. Doctor, sí, una pregunta respecto a qué pasaría o qué sanción podría el Estado frente a las municipalidades que extralimitan la otorgación de facultades que éstas tienen. Poniendo de ejemplo a la municipalidad de Miraflores. No sé si usted sabe, pero estos últimos meses o ya fines del año pasado, la municipalidad de Grúa. Miraflores ha adquirido una grúa, exacto, una grúa Ujú. en donde la grúa está en constante movimiento, trabajando, se podría decir, las 24 horas del día, donde pasa por calles y levanta estos carros al minuto. Entonces, claro, se ha visto que el primer día se levantaron 15 autos. Entonces, hay un número grande referente a estos levantamientos de carro. Y claro, ahora se dice que la municipalidad de Miraflores está haciendo, ¿no? Dinero con justamente todas estas multas que está imponiendo. Y también frente a la compra de esta grúa. Entonces, Ujú. ¿cómo es que el Estado podría aquí intervenir de forma en que también pueda extralimitar los límites que está teniendo? Pues, ¿no? Es mi pregunta, doctor. Sí, interesante. Sí, veo pasar esa grúa. Incluso es una grúa especial porque se lleva a los autos que están estacionados en paralelo, ¿no? No es una grúa normal o de las que comúnmente conocíamos. En ese caso, incluso con el reporte del informe que hizo el comercio, ¿no? Hay dos temas bien curiosos, por no decir otra cosa. El tema del incentivo perverso, ¿no? Mientras más autos levantes en el día, más vas a ganar los operarios de los que se encargan de este trabajo de llevarse los carros. Ese es un incentivo muy perverso, igual como lo existe o existía en el caso de las papeletas. Ahora, el otro tema es la adquisición de la grúa. O sea, la administración municipal y el Estado tienen el poder de policía, que es el poder de controlar o establecer normas para la convivencia, la sana convivencia en sociedad.
Pero ¿qué pasa si es que no lo hago, si es que hay una decisión municipal o estatal que no tiene ese objetivo? Entonces ahí ya tienen que entrar a tallar otros entes de control como es la Contraloría General de la República, ¿no? E investigar si realmente la adquisición de esa grúa ha cumplido esos objetivos, si se ha ceñido todo el cauce administrativo procedimental correspondiente para la adquisición de la misma, y si se está aplicando los criterios de razonabilidad, proporcionalidad, racionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tienen que haber justificaciones y razones objetivas para la compra de la grúa y la actuación de la misma. La actuación de la misma. Pues esa grúa, por ejemplo, anda a diestra y siniestra por todos lados, ¿no? Y a veces se llevan carros que no están estacionados en lugares que no es una rígida, ¿no? Y eso es lo que se ha venido cuestionando, porque no recuerdo cuántos millones se llevaba al mes, ¿no? Y por día, tenía una cantidad bastante fuerte. Y estaban sujetas a un incentivo perverso, ¿no? Mientras más carro, más ganancia. Y las multas y los tributos no son para lucrar, el Estado no es empresa como tal. Puede desarrollar la actividad empresarial, pero eso es otra cosa. Pero el Estado no es empresa, entonces el Estado no puede utilizar esa potestad y hacer gravosa la situación de los administrados de manera arbitraria. Porque una cosa es distinta, que yo estacione la grúa, no sé, al costado de una rampa para personas que utilizan silla de ruedas, y otra cosa es distinta que de repente yo estacione el vehículo en un lugar donde sí está permitido, ¿no? Y se lleven el carro. Entonces ahí estamos hablando ya de un ejercicio abusivo de esa potestad. Ahora, el tema es que sí, el mundo del derecho, el debe ser el mundo muy bonito, te dice, sí, puedes cuestionar todo, pero mientras cuestionas y todo, y mientras resuelven los órganos administradores de justicia, etcétera, pues va a pasar, no sé, pues 4 años, ¿no? Y tú requieres tu vehículo ya. Entonces, y ahora, ya, y ahí después recuperas el vehículo y demandas al Estado por daños y perjuicios. Y demandar al Estado, litigar contra el Estado por daños y perjuicios, pues es algo bastante complejo, ¿no? Te hace pasar la vida ahí. Entonces, siempre en esos casos se hace análisis costo-beneficio, ¿no? Pero no deja de ser en varias situaciones una situación muy arbitraria, ¿no? Hay una película que se llama Relatos Salvajes, y hay un fragmento, porque son cuatro historias, y que justamente toca esta problemática de las grúas en Argentina, ¿no? Está Ricardo Darín, es el actor de ese episodio, de ese capítulo, ¿no? Pues son relatos chicos. La película se llama Relatos Salvajes. Era un ciudadano muy ilustre, muy cívico, cumplidor de las normas, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, venía la grúa y se llevaba el carro porque lo había estacionado en un lugar donde la municipalidad no había pintado, no había señalizado bien. Y hasta el final, pues, genera todo un problema hasta familiar y termina, pues, reventando con un bombazo, el depósito de grúas, ¿no? Porque se cansó de ese accionar abusivo, ¿no? Y negligente del Estado municipal en cuanto al tema del ejercicio justamente de esa potestad que tiene de poder sancionar, en este caso con el internamiento de vehículos mediante una grúa, ¿no? Y es lo que de alguna manera se está evidenciando, ¿no? Porque no está aprobado en el informe que sacó el comercio con el caso de la grúa de Miraflores, ¿no? Incluso a esa grúa creo que ya se le cayó un carro también. Ya se le cayó un carro, ¿no? Entonces, es un tema que está siendo, creo, ya materia de investigación, porque ya el tema periodístico ya salta inmediatamente y se hace mediático, entonces vamos a ver cómo funcionan los entes del control estatal, ¿no? Entre ellos la Contraloría. Bien, muy buena observación también. Entonces, fíjense que estas características que hemos mencionado, la coactividad, todas las anteriores, pues, tienen que concurrir, tienen que verificarse de manera concurrente para determinar si estamos frente a un tributo o no. Esa es la flexibilidad que establece el hecho de que no existe norma positiva, un concepto de tributo. Es la flexibilidad, ¿no? Y es ahí que también, cuando han habido cobros que ha realizado el Estado, se han planteado las disyuntivas de ¿este cobro es tributo o no es tributo? Y son las Cortes las que han tenido que interpretar si es cobro que realiza el Estado es tributo o no. Por ejemplo, les ponía el caso de las regalías mineras. Cuando se crean las regalías mineras, muchas empresas mineras cuestionan y dicen, no, yo tengo un convenio de estabilidad tributaria y por lo tanto ese es un escudo y no me puedes imponer el cobro de esa regalía minera.
y empezaron a cuestionar la naturaleza de la cobranza de esta regalía minera, diciendo que eran tributos. Las mineras con convenio de estabilidad decían, este cobro de esta regalía es un tributo y por lo tanto no me lo puedes aplicar a mí porque yo tengo un convenio de estabilidad contigo, Estado peruano. La cosa es que el asunto llega al TC y el TC analiza, el cobro de la regalía minera no es un tributo, y por lo tanto sí te puede exigir. O como sucedió en el caso del FONAVI. En el caso del FONAVI se tuvo que determinar si era un tributo o no. Si el TC al final determina de que no es un tributo y por lo tanto el Estado está devolviendo ese dinero que cobró y no destinó para el fin de vivienda. O por ejemplo lo que sucedió con el caso del cobro que realizaba, no recuerdo si era el INITEL o no recuerdo qué ente del Estado, para el uso del espectro radiomagnético, ¿no? Se cuestionaba si ese cobro era un tributo o no. Entonces, esas tipo de controversias, ¿cómo se van a zanjar? Con esto, con delinear, si se verifican de manera concurrente, estas características que hemos mencionado. Y es así como nuestras cortes vienen resolviendo, sobre la base de estas características que hemos señalado. Entonces, si falla alguna de ellas, si falta alguna de ellas, entonces definitivamente no estaríamos frente a un tributo y por lo tanto sería una deuda no tributaria, pero no sería un tributo. Entonces, fíjense lo importante de tener claras estas características y que se verifiquen de manera concurrente, ¿no? Porque siempre, al ser el derecho una ciencia interpretativa, pueden surgir estas disquisiciones y estas dudas en casos reales, ¿no? En casos reales, palpables. Por ejemplo, les hago una pregunta. Cuando antes había la presencialidad y de repente ustedes querían presentar una solicitud dentro de la universidad o la facultad, iban a la caja, creo, y se pagaba por una solicitud, ¿cierto? Sí, doctor. ¿No? Sí, Se doctor. pagaba no recuerdo cuánto se pagaba, pero creo que eran 3 soles, algo así. Sí, doctor, 3 soles. 3 soles, Sí, ¿no? doctor. Ya. ¿Eso sería un tributo? ¿Sería una tasa? Tal vez para acceder a un servicio, sí, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más? Eso no sería un tributo. Sería como una contribución para solicitar algo, en este caso. Ya, una contribución, ya, ya. Eso no sería un tributo, no sería ni contribución, ni tasa, ni impuesto. ¿Por qué? Porque el acreedor, ¿quién es? ¿Es el Estado? No. Una No, entidad privada. Son privados. una entidad privada. Una Entonces, universidad, fíjense que en ese cobro falla o falta uno de las características, ¿no? Que dijimos, que el acreedor tiene que ser el Estado. Entonces, ese cobro, por ejemplo, para solicitar esa solicitud, o no sé, expedición de certificados de una entidad privada, no calificaría como tributo, ni como impuesto, ni como tasa, ni como contribución. Esa es una relación contractual, privada, de derecho privado. No es un tributo. Entonces, fíjense que es importante que concurran siempre estas características. Igual sucede en la realidad. Oye, ¿este cobro del peaje que me están haciendo ahora es tributo o no? A ver, analizamos. ¿Quién es el acreedor? ¿El Estado? No. ¿Quién? La empresa Convial SAC. Ah, entonces no es tributo. Será un precio público, pero no será tributo. Entonces, descartado que sea tributo, por ejemplo. Y tampoco me lo pueden exigir coactivamente, porque no es un tributo. ¿No? Entonces, fíjense lo importante, lo medular de tener claras estas características, ¿no? Pero aún teniéndolas claras, en la realidad pueden suscitarse mil situaciones que van a llevarnos a cuestionar si es que ese cobro que se está realizando por parte del Estado es o no un tributo. Sí, Judith, adelante. Doctor, ya me quedó claro de que el peaje, según lo explicado, no es tributo, pero ¿por qué algunos doctrinarios No. El peaje, históricamente, es un tributo de Es su un especie de tributo? tasa, pero cuando Ajá. lo es concesionado a un privado, ya no deja de tener naturaleza tributaria. Sí, y en esos casos, ¿por qué algunos doctrinarios juntos con las alcabalas lo siguen considerando como tributo, a pesar de que el acreedor ya no es el Estado? ¿Cómo?
No te escuché la última parte, la penúltima parte. No escuché. He visto en documentos, en textos, en donde juntos con Alcabala el peaje, tal y como la forma que usted le ha explicado, ya sea de manera originaria, también mediante concesiones, lo siguen considerando como tributo. Es que claro, es que va a depender del caso, porque mira, va a ser tributo en tanto y en cuanto el acreedor sea el Estado, y el Estado todavía tiene algunos peajes que están a su cargo. Históricamente el peaje es un tributo, pero todo ha mutado. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, el Estado puede concesionar ciertas actividades que eran originalmente del Estado y las puede concesionar a un privado, como es las carreteras, como es el aeropuerto, como es el espectro radiomagnético. Entonces, el Estado puede hacerlo. Entonces, históricamente el peaje es un tributo en su especie tasa, pero ha mutado, así como el principio de reserva de ley que mutó de absoluto a relativo, lo mismo, ha mutado. Entonces, en esos casos, hay que hacer esa diferenciación y ver, si bien es cierto, históricamente, y por su propia naturaleza, el peaje es una tasa, es un tributo en su especie tasa, o en la actualidad, si el acreedor ya no es el Estado, entonces deja de ser un tributo automáticamente. Ahora, ¿por qué lo ponen? Pues de repente no sé, habría que ver el texto, de repente, o el texto cómo lo han plasmado en ese texto, ¿no? Pero doctrinalmente, históricamente, el peaje es un tributo en su especie tasa, ¿no? Pero las instituciones jurídicas y la doctrina y el derecho, pues no es estático, ¿no? Es sumamente dinámico en el tiempo. Es sumamente dinámico, ¿no? Si es que a eso iba tu pregunta, Judith, no sé si... Sí, doctor, gracias. Seguro era un documento antiguo, no me sé de la fecha, porque como lo menciona ya se produce una desnaturalización actualmente. Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, la doctrina antigua, pues, o sea, antes el contrato de concesión no estaba concebido como tal, ¿no? Antes, por ejemplo, era inconcebible, por decirlo de una manera, de que el Estado pueda cederle a un tercero la explotación de una carretera, por ejemplo. O no era inconcebible, o no estaba difundido, o ni siquiera estaba concebido como tal. Pero ahora, pues, es algo del día a día, ¿no? O de repente el régimen, ¿no? El político ideológico en ese momento no permitía ello. Pues todo cambió, ¿no? Cambia, ¿no? O sea, pasamos de una constitución a otra, ¿no? Y, o sea, del 79 al 93, pues han pasado un montón de años y la sociedad ha evolucionado, para bien o para mal, pero cambian las instituciones jurídicas, cambia la doctrina, cambia todo, ¿no? Bien, entonces, chicos, nos vamos a quedar ahí. Hasta aquí entra para su examen. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda adicional. Sí, ven, adelante. Doctor, buenos días. No lo escucho muy bien. Ahora sí, doctor. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días. Ok, doctor. Tengo una duda. Es con respecto al examen final. ¿El examen final va a venir desde el examen parcial o va a venir todo? Bueno, como habíamos dicho en la primera clase, ¿no? Son cancelatorios. Todo lo que hemos visto de la segunda parte en adelante, hasta el día de hoy. Entiendo, doctor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bien, chicos, entonces nos vamos a quedar acá. Cuídense bastante, que tengan una bonita semana y ya la siguiente semana nos vemos para el examen parcial. Hasta luego, gracias por todo. Ha sido un gusto. Doctor, disculpe, antes de que se Nicole. vaya, más o menos, ¿cuándo van a subir las fechas de la tercera nota, doctor? Voy a tratar de que sea hoy día porque justamente estoy revisando y sacando los cálculos de las terceras notas. Entonces, voy a tratar de que sea hoy día o mañana, más tardar. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? Me retiro. Gracias también. Bien. Muy Gracias, amable. doctor. Buenos Gracias. días. Hasta Sí. luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Hasta luego, Gracias. doctor. Buen día. Muchas gracias. Buen día, hasta luego. Hasta luego, Gracias. doctor. Buen día, hasta luego.